Hace casi 2400 años, un hombre se opuso furiosamente a una nueva tecnología que, según él, iba a destruir a la humanidad. Decía que esta tecnología iba a provocar el olvido de las mentes en los estudiantes, que iba a acostumbrar a depender de algo externo en lugar de ejercitar tu propia memoria, que iba a parecer sabios sin realmente serlo. Este hombre era Sócrates, y la tecnología que tanto le preocupaba era la escritura. 18 siglos después, Jacques Rousseau dijo básicamente lo mismo sobre los libros, que actuaban como intermediarios que debilitaban el pensamiento crítico humano. Y hace apenas 25 años, cuando el Internet y Google se masificaron, escuchamos el mismo miedo, que nadie iba a necesitar memorizar nada y que el conocimiento se iba a volver simplemente superficial. Que estábamos creando a una generación incapaz de pensar por sí misma. Cada vez que llega una nueva tecnología y que cambia el cómo accedemos al conocimiento, alguien inteligente, alguien intelectual, alguien respetado, dijo que esta vez sí íbamos a perder algo que esencialmente era humano. Y cada vez la educación formal sobrevivió, porque ninguna de estas tecnologías logró hacer lo que la inteligencia artificial está haciendo ahora: imitar de forma muy convincente el razonamiento, la síntesis, la redacción y el juicio humano completo. La escritura guardaba información, el Internet la ponía a tu alcance, pero la inteligencia artificial sintetiza y te entrega un producto completamente terminado. Esta vez es diferente, y por eso vale la pena preguntarse en serio: ¿estamos frente a otro pánico moral de la historia? ¿O esta vez Sócrates tenía razón, solo que 2400 años antes de su tiempo? Este es El Último Humano. Yo soy Juan Manuel Torres, un podcast de Metrix. Y hoy vamos a hablar de la educación, la memoria y de por qué la pregunta más importante ya no es ¿cómo encuentro información?, sino ¿qué hago con ella? Antes de los datos de educación, quiero contarles algo que viví y que creo que explica mejor cualquier estudio de tensión central de este episodio. Volvemos, como siempre, a mi macro ciclo de fuerza. Claude analizaba cada semana mis números: el peso, la grasa, el músculo, la nutrición. Bueno, ya se lo saben. Y el programa funcionaba. Redujo mi volumen de entrenamiento a la mitad, mejoré mis cargas, todo súper bien. Pero hubo algo que noté en la semana 6. Tuve una fuerte crisis gastrointestinal y los números de composición corporal se desplomaron. Supuestamente perdí 3 kilos de músculo en 7 días. Si yo hubiera reaccionado solo al número sin entender qué había detrás, habría cambiado todo el programa basándome en un dato equivocado. Era deshidratación, no era pérdida de masa muscular. ¿Qué tenía yo que Claude no tiene? Experiencia previa con mi cuerpo, conocimiento acumulado por años de entrenamiento que me permitían cuestionar el dato en lugar de obedecerlo ciegamente como lo haría una máquina. Eso es exactamente lo que está en juego con la educación y la inteligencia artificial. Hay una diferencia fundamental entre el rendimiento y el aprendizaje. El Banco Mundial lo dice sin rodeos: una verdad incómoda. Los estudiantes pueden sacar excelentes calificaciones en todas las tareas de clase y no aprender prácticamente nada. Cuando un estudiante usa ChatGPT para escribir un ensayo impecable, su rendimiento parece excepcional. ¿Pero hubo aprendizaje? Es la pregunta que yo me hice con la báscula. El número se ve bien, pero ¿refleja realmente lo que pasó con mi cuerpo? La verdad es que no. Y aquí es el dato que inquietó de toda esta investigación para este episodio. Un estudio con casi 1000 estudiantes de secundaria en Turquía, liderados por un investigador, dio acceso a GPT-4 para resolver ejercicios matemáticos. Mientras tenían la herramienta, mejoraron su desempeño en la práctica. Pero cuando se la retiraron en el examen, el equipo rindió 17% peor que el grupo que nunca había usado la inteligencia artificial. 17% peor, sin la herramienta. Eso quiere decir que sabían menos de que si la hubieran usado. La frase que me quedó grabada de esa investigación es: la IA puede hacer que un estudiante parezca más competente, mientras lo vuelve menos capaz cuando se queda solo. Eso es exactamente lo que pasó con mi propio cuerpo cuando dependía completamente de la báscula sin desarrollar mi propia introspección. El número se veía bien, pero mi capacidad real de entender mi cuerpo sin el aparato no mejoraba el ritmo. Aquí hay algo que necesito decir con toda claridad. El debate sobre si la IA debería entrar a las escuelas ya está superado. No porque lo decidiera algún ministerio de educación,
porque simplemente ya entró por la puerta de atrás en el celular de cada estudiante. En Estados Unidos, el Pew Research Center reportó que en 2026 el 54% de los estudiantes había usado chatbots para ayuda escolar. 1 de cada 10 dijo hacer todo o la mayor parte de su trabajo escolar con ayuda de chatbots. Y el 60% de los adolescentes cree que en su escuela se usa IA para hacer trampa con cierta frecuencia. En el Reino Unido, una encuesta de HAPE del 2026 encontró que el 95% de estudiantes universitarios de tiempo completo usa la inteligencia artificial de alguna forma y el 94% lo usa para trabajos evaluados. Un estudiante lo resumió de una forma que me dejó pensando: no estoy usando mi cerebro para nada. Y en México ya tenemos datos propios. La ENIAG del 2025, presentada por la SEP y con la participación de casi 1 millón de estudiantes, encontró que el 97% de los universitarios usa la inteligencia artificial de forma generalizada, el 93% de los profesores también, y el 79% de los estudiantes la usa específicamente para delegar redacción de ensayos y textos. Pero aquí está lo importante de esa encuesta, y es que no es un censal probabilístico, es decir, que hay que tratarla con precisión, pero no como si representara estadísticamente a toda la población universitaria del país. Pero el dato que más me preocupa de México no es el uso, es la falta de criterio para usarla bien. La alfabetización crítica de los docentes mexicanos para detectar sesgos y alucinaciones de la IA está por los suelos. Y la de los estudiantes un poco mejor, pero tampoco que digas wow. La inteligencia artificial ya está sentada en el salón de clases, en la mochila y en el celular. La pregunta ya no es si en la escuela va a dejar entrar, es si la va a ignorar, prohibir, comprar o simplemente convertir esa herramienta en una herramienta pedagógica real. Para entender por qué este momento es distinto, hay que entender de dónde viene el sistema educativo en casi todo el mundo. Tiene raíces allá por el siglo XVIII en Prusia. Federico II inició en 1763 los primeros intentos de educación masiva, después de las guerras napoleónicas. Prusia construyó un sistema universal, pagado con impuestos, divididos en rango de edad, con currículum y evaluaciones anuales. Su objetivo original no era formar grandes pensadores críticos, era crear ciudadanos leales al Estado y trabajadores funcionales para una sociedad industrializada. Ese modelo se exportó a todo el mundo. La lógica de la memorización era impecable en su contexto. Si el acceso al conocimiento era difícil y costoso, los libros eran carísimos, las bibliotecas escasas y el maestro era el único portador del saber. Entonces, almacenar información en el cerebro era la única opción real. Hoy, 6,000 millones de personas, el 74% de la población mundial, usa Internet. El problema ya no es encontrar la información, es saber exactamente qué hacer con ella. Pero aquí viene el matiz que no quiero que se pierda, porque es donde mucha gente se equivoca en este debate. Que memorizar ya no es el centro de la educación no significa que la memoria sea irrelevante. El psicólogo cognitivo Daniel Wellington lo explica con precisión. Pensar críticamente no es una habilidad genética que se aplica igual en cualquier tema. Depende profundamente del conocimiento de fondo que la persona tiene en su memoria de largo plazo. Si no tienes nada almacenado en la cabeza, no puedes evaluar si la respuesta de la inteligencia artificial es correcta, sesgada, incompleta o sencillamente inventada. Y hay algo más: la práctica de la recuperación. Intentar recordar activamente algo sin ayuda no solo mide aprendizaje, lo fortalece. Los investigadores Rodrik y Karplink mostraron que hacer pruebas de memoria mejora la retención a largo plazo sin que simplemente se vuelva a volver a estudiar el material, especialmente en pruebas demoradas en el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿ya no hay que memorizar? ¿Vale la pena tener dentro de la cabeza en una época donde casi todo parece estar fuera de la misma? La memoria ya no debería ser el destino final del aprendizaje, pero sigue siendo el suelo desde el cual cada uno de nosotros pensamos. Y hay un marco conceptual que me parece esencial para entender qué partes de la educación sí pueden tocar la inteligencia artificial y cuáles no. Un filósofo de la Universidad de Mayton propone que la educación formal cumple 3 funciones distintas. La primera es la calificación.
la adquisición de conocimiento y habilidades técnicas para operar en un entorno productivo. Es donde la inteligencia artificial muestra su mejor desempeño: explicar procesos, simular conceptos, hacer tareas. La segunda es la socialización, el proceso mediante el cual los individuos se encuentran en un lugar y desarrollan una identidad propia, se integran en grupos sociales y culturales y se conocen. Esa dimensión requiere interacción corporalizada, convivencia con la diversidad, retroalimentación en un aula real. Y la tercera es la subjetivización, la formación del sujeto como individuo autónomo, ético, con capacidad de juicio y autocrítica. Muy importante, la autocrítica. La inteligencia artificial puede facilitar eficazmente la calificación, pero carece por completo de las propiedades para ejercer la socialización y la subjetivización. El peligro real de la educación contemporánea es reducir toda la experiencia formativa en la dimensión de la calificación, descuidando el papel del docente como mediador de relaciones humanas, confianza y crecimiento individual. Si delegamos la adquisición de habilidades cognitivas complejas a sistemas algorítmicos sin diseño pedagógico explicativo, corremos el riesgo de vaciar a la escuela de su misión más trascendental: formar ciudadanos capaces de actuar con responsabilidad ética dentro de una comunidad. Eso es todo. Y hay quien distingue cualitativamente a la inteligencia artificial de las herramientas anteriores, incluido Google. Cuando un estudiante buscaba información en un motor de búsquedas tradicionales como lo era Google, seguía siendo responsable de la síntesis, la comparación de fuentes, el análisis crítico, la construcción de la argumentación. Los modelos de lenguaje ahora ejecutan todos esos procesos de forma inmediata, simultánea, entregando un producto terminado con un solo clic, y la neta, con una calidad impresionante. Y los datos de comportamiento lo confirman. Cuando los usuarios se enfrentan a páginas con resúmenes automáticos, la probabilidad de hacer clic en enlaces de búsqueda estándar se desploma del 15% al 8%. La interacción con enlaces insertados dentro de la propia síntesis algorítmica, apenas el 1%. Eso no es un Google mejorado, es una barrera de mediación que desalienta la verificación independiente. Y aquí quiero ser muy cuidadoso, porque la tentación es caer en una narrativa simple: la IA mejora la educación, la IA la destruye. Ninguna de las dos. El hallazgo más sólido es incómodo. Depende, como lo hemos dicho en varios capítulos. Les voy a contar 3 casos que ilustran cómo esto realmente depende con una precisión quirúrgica. El primero ya lo mencioné: los estudiantes turcos que mejoraron con GPT-4 en la práctica y empeoraron 17% en el examen sin la herramienta. La IA sin pedagogía convertida en una simple muleta. Pero el mismo estudio probó una segunda versión, con salvavidas pedagógicos, más tutorada, diseñada no para dar la respuesta, sino para ayudarte a entender. Esa versión mejoró mucho el desempeño durante la práctica y crucialmente mitigó el daño posterior. No era IA buena o IA mala, era IA con diseño versus IA sin diseño. El segundo caso es Harvard, publicado en el Scientific Reports en 2025. Un ensayo aleatorizado que comparó a un tutor de IA con una clase activa en un curso de física. El tutor fue diseñado con principios pedagógicos explícitos: aprendizaje activo, reducción de carga cognitiva, mentalidad de crecimiento y otros. Los estudiantes con el tutor de IA aprendieron significativamente más en menos tiempo y reportaron mayor motivación. Los propios autores advirtieron: esto no reemplaza la enseñanza presencial, prepara mejor a los estudiantes para el trabajo de orden superior dentro del aula. La diferencia entre una IA que enseña y una IA que resuelve es la primera que te obliga a pensar. La segunda puede pensar por ti. El tercer caso es de un estudiante de Plus One con 274 participantes que comparó pistas de ChatGPT, pistas humanas y la ausencia de ayuda en problemas matemáticos. La condición con ChatGPT produjo ganancias de aprendizaje significativas frente a no tener ayuda, y no hubo diferencias estadísticamente significativas frente a un tutor humano. Pero, y esto es lo importante, las pistas de ChatGPT fallaron controles de calidad en 32%, más en los problemas matemáticos. La inteligencia artificial puede escalar el apoyo educativo, pero no se le puede entregar autoridad pedagógica sin validación. Más allá de los casos individuales, las revisiones sistemáticas confirman un patrón. Un metaanálisis encontró un efecto positivo pero pequeño de la IA generativa sobre resultados de aprendizaje, con diferencias según el nivel educativo y la duración de la intervención. La conclusión responsable es: hay potencia real,
pero no hay magia. La inteligencia artificial mejora el aprendizaje cuando está integrada a una estrategia didáctica, no cuando solo acelera la entrega de productos. Y hay un dato que conecta directamente con lo que viví en mi propio entrenamiento. Un estudio publicado en Psychology Today encontró que un grupo que usó inteligencia artificial para aprender a programar obtuvo calificaciones 17% más bajas en evaluaciones posteriores que el grupo que no usa la inteligencia artificial. Y ese efecto aplicó por igual a principiantes, intermedios y expertos. Otro estudio de 2025 con 600 participantes encontró una correlación negativa significativa entre el uso de la inteligencia artificial y puntuajes en pensamiento crítico. Y un estudio de 2026 encontró que el 60% de los participantes reporta pérdida de pensamiento crítico vinculado con la dependencia algorítmica. La IA no es intrínsecamente buena ni mala para el aprendizaje. Lo que determina el resultado es cómo se diseñan las herramientas y cómo los educadores guían en su uso. Eso lo dice el Banco Mundial y la evidencia lo confirma una y otra vez. Y eso tiene una consecuencia directa en cómo evaluamos. The New York Magazine publicó en 2025 un análisis con un título que no deja lugar a dudas. Todos están haciendo trampa para pasar la universidad. En solo 2 años, ChatGPT destabilizó las formas tradicionales de evaluación. La UNESCO reporta una caída de 4 instituciones de educación superior, enfrentados por valores éticos vinculados con la inteligencia artificial, desde la sobredependencia estudiantil hasta disputas de auditoría. Solo el 20% de las instituciones tiene una política formal sobre IA. Otro 42% tiene marcos en desarrollo. La tentación es responder con detectores de IA, pero esa solución no funciona. OpenAI descontinuó en 2023 su propio calificador de textos generado por IA por la baja precisión. Identificaba correctamente solo el 26% del texto generado por IA y la etiquetaba falsamente como IA al 9% de textos escritos por humanos. Un estudio adicional encontró que los detectores clasificaban con frecuencia textos de hablantes no nativos de inglés como generados por IA. Una universidad de plano desactivó su detector por preocupaciones sobre falsos positivos. Incluso una tasa de error de 1% podría afectar a cientos de trabajos en un volumen grande de entregas. La solución no es volver al pánico disciplinario ni perseguir con detectores imperfectos. Es rediseñar la evaluación misma. Un grupo académico de inteligencia artificial generativa en la UNAM propone el modelo Archel. 3 etapas donde el estudiante usa la inteligencia artificial para generar ideas preliminares, luego contrastarlas e interrogar críticamente ese material, documentando alucinaciones y sesgos. Y finalmente, el docente evalúa el proceso de pensamiento mediante demostraciones en tiempo real, debates dirigidos y un portafolio de desarrollo literativo. Actividades que el algoritmo no puede ejecutar de forma autónoma. El problema no es que la IA haga trampa. El problema es que muchas tareas estaban diseñadas para medir productos que ahora una máquina puede hacer, hace. Y ahora la parte que más me importa, porque es la conversación sobre nuestro hermoso país y sus estudiantes. Antes de hablar de la inteligencia artificial, hay que hablar del estado actual del sistema educativo en México. En PISA 2022, México ocupó el lugar 35 de 37 países de la OCDE. El promedio mexicano fue de 407 puntos frente a 478 del promedio. 2 de cada 3 estudiantes mexicanos de 15 años no pueden realizar operaciones matemáticas simples. 1 de cada 2 no comprende lo que lee. México tuvo los peores resultados en ciencia de toda la OCDE. Y eso no es solo por la pandemia, es la tendencia que empezó a bajar desde años atrás, por ahí del 2018. 6.4 millones de niñas, niños y jóvenes no asisten a la escuela. Solo 1 de cada 3 jóvenes entra a la primaria, logrará ir a la universidad. Y la infraestructura, ni hablemos. 238,000 escuelas de preescolar a media superior, solo el 46% tiene computadoras en uso y apenas el 29% tiene acceso a internet. Eso significa que 127,000 escuelas no tienen computadoras y 168,000 no tienen conexión. Piensen en eso, estamos teniendo estos debates sobre la IA y la educación, mientras el 250,000 de planteles de este país no garantiza ni agua, luz ni baños dignos. La brecha también es geográfica y de género.
En las zonas urbanas la penetración del Internet es del 85%. En zonas rurales vamos por ahí del 70%. La brecha entre instituciones es abismal. El informe de la NUES Iberoamérica de 2025 documenta que el 35% de instituciones de educación superior en México han incorporado alguna forma de IA. El 68% de adopción en instituciones privadas versus solo el 10% en pública. Y más del 80% de las iniciativas de IA en educación se encuentran en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El resto del país, fuera. Aquí el dilema ético central de este episodio no tiene que ver con una respuesta cómoda. ¿Es ético rechazar o restringir una herramienta que podría democratizar el acceso al conocimiento para sectores que históricamente han sido marginados? Camingo, el asistente de IA de Khan Academy, espera llegar a 100,000 estudiantes para este 2025. En realidad llegó a 1.4 millones. Una evaluación independiente demostró mejoras significativas en matemáticas en estudiantes de primaria con bajos ingresos, cuyos maestros recibieron apoyo de esta herramienta. El aprendizaje personalizado masivo, que históricamente solo estaba disponible para quien podría pagar tutores privados, puede democratizarte de esa forma a escala. Pero si el 70% de las escuelas en México no tiene internet, esa promesa es literalmente inalcanzable para la mayoría. El estudiante de Querétaro o de una institución privada usa la inteligencia artificial bajo la guía de mentores para potenciar sus capacidades analíticas. El estudiante de Oaxaca o de alguna escuela rural queda completamente marginado a un uso acrónico del consumo para resolver tareas formales. Esto consolida algo que el informe de la NUES llama analfabetismo crítico algorítmico. Una forma nueva de exclusión que no solo es de acceso, sino también es capacidad de usar una herramienta con criterio. Y hay un concepto en este mismo informe que me pareció esencial y me voló la cabeza: la soberanía algorítmica. Si los algoritmos que evalúan y orientan a los estudiantes mexicanos fueron entrenados con datos de Silicon Valley y Shanghái, reflejan la realidad, la cultura, los valores de una comunidad oaxaqueña, o de un barrio de Catepec, o de una escuela rural en Guerrero. Un algoritmo diseñado para predecir deserción escolar en comunidades rurales debe entender con datos específicos de las escuelas mexicanas, no con datos de otros países sacados de contexto, de nuestro contexto. El Banco Interamericano de Desarrollo mapeó 193 iniciativas reales de inteligencia artificial en las aulas de América Latina y el Caribe. El 60% usa la IA generativa, 10% modelos de lenguaje grande y el 48% enfoques híbridos para superar limitaciones de conectividad o idioma. Pero solo el 27% describía la mitigación concreta de riesgos y muchas evaluaciones tenían una evaluación limitada. Escalar sin evidencia puede ser tan peligroso como no escalar nada. Una solución que sí funcionaría, por ejemplo, es Vínculo en Brasil. Usa la IA especialmente entrenada para diagnosticar barreras de aprendizaje y diseñar materiales accesibles para los estudiantes con discapacidad o trayectorias de alta vulnerabilidad social. El verdadero punto óptimo de la IA en la región es la intersección de la pedagogía, el contexto y la escalabilidad. No es en comprar la herramienta más cara y esperar magia. Mi conclusión, después de toda esta investigación, es incómoda, pero es honesto. Lo que les puedo decir es que México, con un país de grandes brechas, en donde no tenemos el lujo de rechazar la IA por miedo, pero tampoco tenemos el lujo de adoptarlo por moda, sin infraestructura, sin formación docente y sin una pedagogía detrás. Y este problema no es exclusivamente mexicano. El Banco Mundial y el BID han señalado que toda América Latina y el Caribe hay un rezago importante en 3 de cada 4 jóvenes de 15 años que no alcanzan habilidades fundamentales en matemáticas y 1 de cada 2 no alcanza habilidades fundamentales en lectura. No es un problema de la IA, es una crisis de aprendizaje en la región que la IA puede o profundizar o ayudar a resolver, dependiendo cómo nuestros gobiernos y nosotros mismos lo implementemos. También hay una dimensión de sesgo que quiero nombrar porque pocas veces se discute con la seriedad que se merece. Los sistemas de IA educativa no son neutros.
Cuando los datos de entrenamiento no representan la diversidad del alumnado, los algoritmos pueden incorporar o amplificar sesgos de género, clase, raza y territorio. Esto conecta directamente con la soberanía algorítmica que ya mencioné. No es solo una preocupación filosófica, es un riesgo técnico concreto que puede traducirse en evaluaciones injustas para estudiantes mexicanos cuyo contexto nunca fue parte de los datos de entrenamiento. Y hay un tema invisible pero igual de importante, la privacidad de los datos, sobre todo la de los menores. La personalización del aprendizaje requiere recopilar información masiva sobre el comportamiento de cada estudiante. La UNESCO advierte que la veracidad de la IA generativa ha superado la velocidad de regulación y que la ausencia de normas nacionales clara puede dejar sin protección la privacidad de los datos de millones de niños y adolescentes mexicanos. Y aquí está para mí el dato más doloroso de toda la investigación. El presupuesto asignado al Programa de Desarrollo Profesional Docente en México para 2026 fue de 284 millones de pesos. Es el único fondo nacional destinado a la capacitación de los profesores. Desde su año cúspide, en el 16, cuando eran de 2.600 millones de pesos, el presupuesto se contrajo en 90%. El gasto anual asignado por docente de educación básica y media superior es de menos de 100 pesos. Menos que el costo de un cuaderno escolar. Bueno, tal vez exagere. La educación superior, menos de 400 pesos, insuficiente para financiar un diplomado o una nueva certificación. Mientras tanto, el 90% de los docentes mexicanos considera urgente capacitarse en IA. Hay una demanda real del gremio y casi nula inversión pública para satisfacerla. El 31% de los expertos en IA encuestados por el Pew Research Center espera que la IA lleve a menos empleos para maestros en los próximos 20 años, pero la evidencia en el terreno apunta hacia otra dirección. La conclusión más consistente en la literatura es esta: la IA es una herramienta y su impacto depende en cómo se usa. Lo que sí es real es que los maestros que conocen la IA podrían reemplazar a quienes no están familiarizados con ella. Eso convierte la formación docente en la variable más crítica de toda la ecuación. La UNESCO publicó en 2024 un marco de competencias para la IA en las docentes. 15 bloques que van desde adquirir conocimientos básicos hasta crear sistemas de IA de forma innovadora. El riesgo es que la propia UNESCO identifica que si los docentes dependen demasiado de la IA, podrían perder competencias claves que necesitan para enseñar. Por ejemplo, el pensamiento crítico. Y si hay algo que ninguna herramienta de IA puede replicar y que es el corazón de lo que la profesión docente hace, es la enseñanza profundamente relacional. Igual que la consejería o la terapia, la IA no puede resolver conflictos entre estudiantes, gestionar el comportamiento de un grupo, construir la cultura de un aula, ni detectar cuando un estudiante está aburrido o confundido y ajustar el rumbo en tiempo real. No puede reemplazar a la empatía, la compasión y el estímulo, y la mentoría que brinda una docencia. Y el estudiante, especialmente después de la pandemia, necesita esa conexión humana, más que nunca. La Secretaría de Educación Pública hizo una comparación que me pareció interesante. En 1921, José Vasconcelos usó la radio, entonces una nueva tecnología para fortalecer la educación en comunidades con menos recursos. La pregunta es si hoy México puede hacer lo mismo con la IA. La diferencia es que Vasconcelos tenía una visión nacional clara. Hoy, la neta, nuestros funcionarios no creo que tengan una estrategia nacional de IA consolidada. Y si solo invierten el 0.28% del PIB en ciencia y tecnología, pues ustedes dirán, ¿verdad? Y hay un dato que muestra que los propios docentes están navegando esta tensión con más matiz que el debate público les reconoce. La OCDE, a través de su encuesta TALIS del 2024, encontró que el 37% de los docentes de secundaria baja ya usaba la inteligencia artificial de alguna manera para su trabajo. El 57% considera que puede ayudar a escribir y mejorar los planes de estudio, pero el 72% cree que puede afectar la integridad académica de sus estudiantes. Es una profesión interesada en la herramienta y que simultáneamente está preocupada por sus consecuencias. Esa ambivalencia es sana, especialmente la postura crítica que este podcast defiende. La UNESCO plantea que la relación educativa se está transformando de un esquema docente-estudiante a una dinámica de 3: docente, inteligencia artificial y estudiante.
Eso no es un detalle semántico, es un cambio estructural de cómo se construye el conocimiento del aula. El docente deja de ser un transmisor de respuestas correctas y se convierte en un diseñador de experiencias, donde la IA no sustituye el pensamiento, sino que lo provoca. La OCDE insiste que la tecnología debe enriquecer, mas no reemplazar, el esfuerzo cognitivo y las relaciones humanas, y que los gobiernos deben de garantizar privacidad, pruebas de sesgo, transparencia e infraestructura antes de escalar cualquier programa de inteligencia artificial. Voy a cerrar con algo que conecta el principio de este episodio con el final. Recordemos a Sócrates. Tenía razón en algo, pero se equivocaba en algo mucho más grande. Tenía razón en que la escritura cambió cómo funcionaba la memoria humana. Ya no necesitábamos recitar la Ilíada completa de memoria como lo hacían los griegos. Se equivocó en pensar que eso destruiría la capacidad de pensar. La escritura no eliminó el pensamiento, liberó espacio de otro tipo de pensamiento, el análisis, la argumentación, la filosofía semántica que el propio Sócrates no pudo escribir porque desconfiaba de la escritura y que tuvo que escribir Platón por él. Con la inteligencia artificial puede pasar lo mismo o puede ser distinto, y la diferencia no la va a decidir la tecnología, la van a decidir las decisiones pedagógicas, políticas y éticas que hagamos y que tomemos en los próximos años. Volviendo a mi propia experiencia, lo que aprendí en mi macrociclo no fue a usar mejor las herramientas de Claude, fue a desarrollar mi propio criterio para cuestionar lo que la herramienta me estaba diciendo, a entender cuando un dato reflejaba la realidad o solo reflejaba una contradicción de la realidad. Eso es el criterio, no es la herramienta. Es lo que la educación debería estar formando hoy en día con los estudiantes mexicanos hoy. El Foro Económico Mundial proyecta 170 millones de empleos nuevos para esta década, con una pérdida de 92 millones, un incremento neto de cerca de 80 millones. Las habilidades con mayor crecimiento y demanda: IA y Big Data con el 87%, redes y ciberseguridad con el 70% y alfabetización tecnológica con 68%, pensamiento crítico y resiliencia. Lo que está en declive: la destreza manual, la lectura básica, matemáticas elementales. Exactamente lo que un sistema educativo basado en memorización priorizaba hacía apenas unas décadas. La ironía brutal para México: un sistema educativo que sigue persiguiendo la memorización y que está formando estudiantes para un mercado laboral que ya no necesita esas habilidades. Hoy, un marco que me parece útil para cerrar esta tensión de forma constructiva y no crítica es la taxonomía de Bloom, que organiza el aprendizaje en 6 niveles: recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Las primeras 3 habilidades del orden inferior son pues las que ya se cumplieron, y las últimas 3 del orden superior, las que estamos persiguiendo. El argumento más sólido a favor de la IA educativa es este: si las herramientas pueden manejar los niveles inferiores, liberarían tiempo y energía cognitiva para que los estudiantes desarrollen los superiores: analizar, evaluar y crear. Pero la trampa es real. Si la inteligencia artificial se apropia tanto de los niveles inferiores como los de superiores, y el estudiante le pide a la IA no solo que le explique el concepto, sino que también lo analice, lo evalúe y lo cree por él, el andamiaje evolutivo del aprendizaje se resiste y se resiente completamente. El problema no es la herramienta, es el diseño pedagógico que permite o no esa apropiación total. The Oregon State University ya está revisando su propia versión de la taxonomía de Bloom para delinear con precisión qué trabajo cognitivo puede delegarse a la IA sin comprometer el aprendizaje. Su conclusión central, que para mí resume todo este episodio, es que solo los estudiantes construyen el significado del conocimiento. La inteligencia artificial puede usarse para resumir, organizar información. No puede construir una comprensión personal. Es exactamente lo que se conecta con mi propia experiencia. Pero la comprensión de mi cuerpo, de saber cuándo confiar en mi número, es diferente a la comprensión que va a tener un estudiante en la sierra rural de Guerrero. Pero eso no nos exime de esa necesidad de hacer un resumen y
poder poner en nuestras palabras algo que la inteligencia artificial procesó para nosotros. Y aquí está la pregunta que le da un título a este episodio. Le pregunté a la IA cómo dejar de sentirme vacío en un momento difícil para mi proceso. Me dio una respuesta perfectamente estructurada, 7 pasos, validación emocional, tono empático, pero completamente hueca, porque la claridad que necesitaba no venía de información más organizada, venía de sentarme con la pregunta, sin atajos, hasta que mi propio criterio, construido con los años, con experiencia, errores y un aprendizaje real, me diera una respuesta que fuera verdaderamente mía. Eso no es que la educación siga formando, es la capacidad de encontrar respuestas. Eso ya lo resolvió la tecnología. La capacidad de saber qué hacer con ellas, de cuestionarlas, de sostenerlas durante el tiempo, para poder hacer una respuesta realmente nuestra. La pregunta no es si usamos la IA en la educación. Ya la estamos usando. ¿Lo decidimos o no? La pregunta es si tenemos la voluntad pedagógica, política y ética para usarla bien. Y en México, con las brechas que tenemos, esa pregunta no puede esperar. Esto es El Último Humano, un podcast de Metrixer. Recuerden, soy Juan Manuel Torres y nos vemos en la próxima.